Estamos en Luang Prabang, en el norte de Laos, una ciudad rodeada de montañas, templos y muchísima naturaleza. Y hoy también vamos a salir de la ciudad para conocer uno de los lugares más increíbles de todo el país, Quang Sifal. Estas cascadas son famosas por sus aguas de color turquesa y sus piscinas naturales, donde incluso puedes darte un baño. Así que vamos a ver si realmente son tan impresionantes como dicen. Y buenos días desde una de las ciudades más famosas y más bonitas que tiene Laos. Me encuentro en el norte, en Luang Prabang, esta hermosa ciudad que hoy vamos a explorar. Quiero darle algunas recomendaciones para cuando ustedes vengan y si no, para que conozcan esta ciudad conmigo. Y bueno chicos, estoy aquí en esta ciudad que está rodeada de montañas, en donde se une el río Mekong con Nakam. Y bueno, hoy estamos para explorar, para llevarle muchísimas recomendaciones para cuando ustedes vengan o bueno, para que me acompañen y también exploren este lugar conmigo. Emocionada por estar aquí. Hay un lugar, bueno, muchos lugares en específico que me hacen demasiada ilusión y que bueno, hoy vamos a visitar, así que quédense. Luang Prabang, un dato curioso e importante es que por mucho tiempo fue la capital de lo que es Laos. Ya no, ahora es patrimonio de la UNESCO por su arquitectura, por sus templos y bueno, parece muy bonito, está rodeado de naturaleza y vamos a conocer por qué es patrimonio también de la UNESCO. Si se preguntan qué ha sido de mi vida por aquí, por Asia, bueno, para los que son nuevos aquí en el canal, yo soy Marianne Day y estoy explorando Asia. Vengo desde Vietnam hace unos meses. Estaba en Hayam Luxur, terminé bajando a Phuket en Sleeping Bus, luego me crucé la frontera de Camboya, luego estaba en Korong, después subí a Angkor, crucé la frontera de Camboya a Laos, estaba en Don Det, después subí a Pak Se, después en Pham Bien, aquí en el norte de Laos, y ahora estoy aquí en lo que es Luang Prabang. Y bueno, me hace muchísima ilusión estar explorando este lugar y bueno, me siento muy feliz de haber conocido lo otro que les he estado mostrando en mis videos anteriores. Y como yo llegué aquí a Luang Prabang desde Pham Bien, agarré el tren, muchachos. En carro dice que son 5 horas y en tren apenas fue 1 hora. El pasaje lo compré por 12Go, que me costó $13, pero si lo quieres más barato puedes ir directamente hasta la estación de tren. Te va a salir como más o menos en $9. Pero bueno, me sorprende que de 5 horas en carro, en tren, el tren es bastante moderno, es 1 hora apenas. O sea, yo estaba en Pham Bien y en 1 hora rapidito yo ya estaba aquí. Qué diferencia, porque el tren nada más como que circula aquí en el norte, porque en el sur sí tienes que estar en Sleeping Bus. Y el Sleeping Bus no es tan cómodo, ¿eh? Yo estaba en un Sleeping Bus que no me gustó para nada. Y bueno, nada chicos, caminando hacia la estación de buses porque voy a visitar una cascada que por eso es que muchísima gente también viene aquí, porque esta ciudad es hermosa, pero esa cascada queda un poquito alejada, pero parece como de foto. Yo se las voy a mostrar en un ratico. La cascada donde voy a ir se llama Quang Si Waterfall. El pasaje costó 50,000 kips, solo la ida, la vuelta la tengo que comprar allá en la estación de buses. Y bueno, ya estoy aquí esperando mi bus verdecito, que es esos que están allá, que me van a llevar hasta la cascada. Chicos, ya he llegado a Quang Sifal. Aquí nos dejó el bus en toda la entradita. Entonces vamos a ver dónde podemos comprar la entrada como tal, porque tiene un costo también. Les voy avisando cuánto es. Miren, información. Aquí hay unos puestecitos para que compren bebida, algo si quieren comer. Y lo otro es que aquí está para que compren los tickets. Y tienen un ATM que se me perdió por aquí cerca. Tienen ATM, así que bueno, les dejo esa información porque yo saqué en el centro. Bueno chicos, aquí estoy. Este es mi momento de comprar mi ticket. Vale 60,000 kip para extranjeros y está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aquí ya estamos en un bus pequeñito que nos va a llevar hasta más cerca de la cascada porque estamos en la entrada. Así que bueno, solo esperan para estar full y nos vamos. Bueno, ya llegamos aquí, fueron como 2 minutos en ese bus pequeñito y bueno, llegamos a otra entrada y está full de restaurantes y todo aquello. Bueno, espero ahora sí llegar,
Pero bueno, les voy contando. Emocionada por conocer esa cascada, me hacía demasiada ilusión visitar aquí y bueno, ya lo hemos logrado. Así que nada, aquí estoy en la entrada. Vamos a ver qué tal es el lugar. Ok chicos, llegamos aquí en la entrada. Resulta que hay que hacer como una especie de hiking. Son 10 minutos hasta la cascada y hay un santuario de osos aquí que queda a 1 minuto. Este tipo de ositos. Entonces vamos a ir a explorar, a conocer qué lugar tan verde, tan precioso. Aquí pueden ver los osos. Allá está un poco lejos, allá está dormido. Ok, acabo de ver uno que está caminando. Ese que está ahí. Míralos aquí, están más cerquita. Están dormidos. Alice, hello. Wow, chicos, está lloviendo. Esta es la primera cascada chiquitica que tenemos aquí. Miren el agua turquesa. Es una hermosura. Este es otro punto de vista de esta hermosa cascada. Miren, miren esto. Qué bonito. Los peces aquí abajito. Qué hermosura de lugar. Está lloviendo, pero bueno. Esta es la primera caída de esta cascada y la verdad está súper preciosa. La gente está disfrutando aquí, bañándose. El agua tiene que ser una cosa hermosa para refrescarse porque la verdad es que aquí cuando pega el calor es bastante fuerte. Pero ahorita está lloviendo, así que no importa tanto. Vamos a explorar un poco más y después nos echamos un buen baño. Este espacio está demasiado chévere porque tienes espacio para los niños, como una piscinita, y también para los grandes. Entonces tenemos diferentes niveles, diferentes pozos aquí en esta hermosa cascada. Esta ha sido una de las cascadas más bonitas que he visitado en toda Asia. El agua súper clarita, hace un color turquesa, un azulito tan encantador. Aparte, la caída de esta cascada es una hermosura. Esto apenas es la parte de abajo. He visto caíditas pequeñitas, pero cada una me ha dejado encantada hasta el momento. Vamos a seguir subiendo, les voy a seguir mostrando, pero esta cascada está increíble, impresionante. Muchísima gente viene acá a Luang Prabang precisamente por este tipo de cascada. Ok, ya entré aquí a esta agua que está increíble, está demasiado refrescante, un poquito fría, pero el calor afuera lo compensa. Esta agua está muy clarita, muy rica y bueno, a disfrutar aquí. Está cayendo una lluvia que nos está bendiciendo también. Para serles honesta, me encantó bañarme, ahí nadé un buen rato y bueno, súper refrescante a pesar de que no hay sol, muy rico. Así que lo recomiendo. Aquí estoy en este pocito que ya está full de gente, pero ya nos vamos a ir más arriba a explorar. Miren chicos, este es el menú aquí en un restaurante que queda aquí adentro de la cascada. Los precios no están tan elevados. Pad Thai en 90.000. Saben que tenemos influencias aquí tailandesas en este país también de comida. Y se ve muy deliciosa la comida. Aparte, huele increíble. Estoy sentada aquí afuera y bueno, como ha estado lloviendo y esto, creo que el mesero está un poco de mal humor. Está un poco molesto porque nos sentamos afuera a pesar de que está lloviendo. Entonces nos estamos como que haciendo el autoservicio. Pero no importa, está bien. Estamos aquí, es que queremos comer con esta vista. Y nada, voy ahorita a pedir algo de comer. Hello. Have a zip line. Ah? A zip line. Ah, you can do it.
Okay. Eso está excelente hacer zipline aquí. Estoy con una amiguita que ella es de Guyana y bueno, está aquí acompañándome en esta experiencia. Hoy chicos, este coco está frío, dulce, increíble. Bueno, el coco delicioso. Lo malo es que estoy comiéndome esto con el pitillo porque no tengo una cucharita. Aquí el servicio es súper malo. Los chicos están en el celular, no te tratan bien, te miran mal porque te sientas afuera cuando está lloviendo. Bueno, no está lloviendo, ya escampó, pero no sé por qué él se molestó. Es que queríamos comer aquí al lado de la cascada, pero bueno. Bueno, yo me pedí esa comida que no se ve tan buena, pero huele rico, entonces vamos a ver porque se ve como la carne muy seca, muy asada, pero está bien. Vamos a echarle la salsita para darle como más gustico, para que se vea mejor. Y a comer. Ok, así se ve con la salsita. Eso trae ajo, carne, arroz y un huevito. A ver, vamos a probar. El sabor está muy rico. Lo que sí se ve provocativo es el patay de mi amiga. Miren esto. ¡Qué belleza! Esto es Laos, señores. Llegamos a la cascada principal, que es esta cascada grandísima, me encanta la caída, se ve como angelical, se ve como de mentira. Lo cierto es que quiero mostrarle que este lugar es así de precioso, pero está también full de gente. O sea, esta parte se llena muchísimo, les voy a mostrar, porque obviamente está todo el mundo tomándose foto aquí. Este definitivamente ha sido uno de los lugares más bonitos que he visitado en toda Asia. Aquí se los dejo, muchachos. Khan Sifal, la caída del agua parece como magia. De verdad que te transmite una paz y parece algo así como un recuadro. Esos cuadros que tienes en la pared de la casa de tu tía, algo así, ¿ves? Yo creo que tú me pones a mí un video de como el que te estoy poniendo ahora, con una musiquita, unos pajaritos, y yo me quedo encantada por horas. Por horas me puedo quedar viendo esta cascada, de verdad. Miren muchachos, un viewpoint, ¡vamos! Este viewpoint tiene casi 600 escaleras y ya la estamos subiendo. Espero que valga mucho la pena allá arriba, ya les cuento. La estoy subiendo por ustedes, miren. Lo bueno de subir esto es que tienes unos descansos. O sea, escaleritas, descanso. 10 escaleritas, descanso. Llegamos, muchachos, 93 calorías. 542 escalones. Vamos. Aquí tienen un restaurante también. Mírenme la cara. Sudé la gota gorda. Para que sepan, aquí también pueden hacer zipline. Aquí vale $30 por persona, ¿ok? Todavía no he visto el viewpoint, pero esto está hermoso aquí arriba, ¿eh? Si caminas derecho, pues te vas a encontrar el camino para abajo de nuevo. Uy. Bueno, encontré el viewpoint. Yeah. Nada especial. Bueno, sí, muy verde. Ok, chicos, necesitan pagar si quieren ver una mejor vista. Así. Es solo $1, pero está bien. Nosotros tenemos que bajar porque nos va a dejar el bus.
Bueno, chicos, el viewpoint es aquí. Está encima de ese árbol. La entrada cuesta 30.000. No, ellos necesitan pagarme por yo haber subido esto. No, mentira. Pero sí, necesitan pagar para subir allí. Nosotros ya nos tenemos que ir porque el bus es a las 2:30 y a las 4:30. Solo son esos dos tiempos y a las 4:30 sale el último. Así que bueno, nos tenemos que ir ya. Vamos a bajar corriendo. Nos vemos en un ratico. Can I have milk ice cream, please? Thank you. Yupi. Bueno, chicos, y yo me compré este heladito que está increíble. Bueno, les digo, si vienen aquí a esta cascada, el espacio es súper, súper grande y se les va a ir todo el día como a mí, hasta las 4:30, que sí bañándose, explorando y admirando la cascada. Así que bueno, les dejo ese dato importante por ahí, que pueden pasar todo el día aquí, pasarla rico, eso sí, refrescarse porque aquí el clima es bastante caliente. Y nada, yo me estoy comprando un heladito para agarrar el bus y ahora sí irme a casa. Bueno, al centro. Así que vamos al centro de Luang Prabang. Bueno, chicos, ya llegué aquí al centro nuevamente. Me parece súper, súper interesante darles este dato, que hay trenes desde aquí, desde Laos hasta China directamente. Vi muchísima, muchísima gente de China en lo que fue la cascada y gente que está como de turista y esto. Entonces ya veo porque es fácil llegar desde allá hasta aquí en tren. El tren de aquí de Laos en el norte es súper, súper rápido. Bueno, ahorita voy a ir a la casa, me voy a cambiar para así continuar explorando este hermoso lugar aquí, pero esta vez sí en el centro. Bueno, ya volví a salir, por fin oscureció. Aquí oscurece como a las 7 de la noche, algo así. Voy camino a un night market. Aquí en Luang Prabang hay demasiados night market, pero ahorita voy a Street for Night Market Food. Así que bueno, ya me queda como a 17 minutos del hostel donde me estoy quedando. Ya voy por mitad de camino. Y bueno, por acá vamos a comer. Ok, ya llegamos aquí al night market. Vamos a cruzar. Bueno, les presento el night market. Tiene un lado de comida y el otro lado es de bebida. Y aquí nos vamos a sentar un ratito. Bueno, estoy aquí para comprar beef ramen noodles. Por aquí estamos comprando mi noodles. Lo que cuestan son 50.000 kip y es súper, súper delicioso. Bueno, te trae algunos toppings que tienes que pagar algo adicional, pero son como 5.000, nada más. Yo pedí topping de huevito y esa carne se ve suavecita. Ah, qué rico, no puedo esperar. Korean, no? Yeah, no. Well, yeah. Okay, I will. My fault. Okay, thank you. How much is it? 55, please. 55, okay. Ay, si me preguntan, estoy aquí súper, súper feliz con mi comidita. Oh, miren esa carne como se ve de deliciosa, suavecita. Está muy caliente. Increíble. Un poco picante también. Uno de los mejores que he probado. Bueno, mi amiga me está compartiendo. Ella pidió pork dumpling. Vamos a probar. Esto sí me gusta. Bueno, esta parte es la parte como que te venden souvenirs, carteritas, todo de aquí de Laos. Ay, miren, esto lo hicieron los niños. ¡Qué bonito! Bueno, ya están cerrando. Ok, por aquí están los souvenirs. Ella me dice que vale 40,000, que son como $1.50.
Por aquí está el mapa de Laos. Oh, that's so cute. I like this type of thing. This is. Can I have this, please? Yeah. Thank you. Okay. Entonces, a mí me gusta esta. Candy. Quancy Falls, because esta fue la que visité hoy. Entonces me voy a llevar este, vale 40,000. Vamos a llevarla. Bueno chicos, este mercado ya a las 9 de la noche la están cerrando o aproximadamente como a las 10 ya todo termina de estar completamente cerrado. Bueno chicos, hasta hoy ha llegado mi día, mañana seguimos explorando este hermoso lugar que la verdad he tenido una experiencia muy bonita. La pasé muy bien en la cascada, no esperé que iba a gastar todo mi día allá, pero bueno, valió la pena la verdad. Así que bueno chicos, nos vemos mañana, ya de aquí me voy a ir al hostel donde me estoy quedando, así que bueno, chao. Y buenos días, hoy nos paramos con un cafecito porque vamos a ir a explorar uno de los museos más importantes de la ciudad, que es el Museo del Palacio Real. Fue la residencia de la familia real hasta 1975. Es uno de los museos más importantes de aquí, tiene información de historia que hoy vamos a conocer, así que acompáñenme. El Palacio Real les queda muy cerca del mercado de noche, chicos, así que si quieren venir a explorarlo, que sea como en la tardecita, para que aprovechen y se pasen por aquí. Entonces les dejo esa recomendación. Yo porque ayer llegué demasiado tarde, entonces me tocó venir hoy temprano. Para venir a conocer el Museo del Palacio Real también tienen que vestir de forma respetuosa, por eso yo me puse falda, camisa y todo esto. En la entrada vi muchísima seguridad también. Que te quieren revisar el bolso, dice que no está permitido muchísimas cosas, que si bolso, cámara y esto, pero a mí no me dijeron nada. Vamos a ir a conocer adentro a ver y les voy a mostrar lo que pueda. Tenemos que dejar todo en estos lockers, todo, el bolso, el celular. Yo pensé que no me habían dicho nada, que normal, pero no, hay que dejar literalmente todo aquí. Ok, me permitieron el celular, lo cual está súper cool, pero sí tuve que dejar el bolso allá. Te alquilan faldas también. Y bueno, aquí vamos. No nos dejan conocer. Bueno, ya que no me dejaron grabar, me toca echarles el cuento. Afuera de el palacio tenemos lo que es este jardín súper hermoso. Bueno, afuera de la casa. Y adentro, al entrar, lo primero que vemos son muchísimas figuras del Buda. Después en el otro cuarto hay muchísimas figuras así en las paredes, en donde te cuentan historias. Después vas entrando, están las espadas de lo que es el rey, los cuartos, la cocina, muchísimas joyas, utensilios de la cocina. También muchos regalos que le hicieron a Laos desde otros países, Myanmar, Tailandia, Vietnam, Estados Unidos y muchísimos. Y bueno, te va mostrando también la ropa del rey, muchísimas cosas de cómo se vivía la realeza en los tiempos de antes. Recomendado, por supuesto. Aquí tenemos una capilla también, muchísima gente ya entrando para conocer la historia y este es el palacio. Y al lado del palacio tenemos Jao Prabat, que es este templo adentro del palacio, destacado por su arquitectura dorada. Tiene una imagen importante allá arriba, vamos a ver si podemos conocerla juntos. Oh no se puede grabar. Oh, qué pena. Bueno, aquí tenemos el templo. Qué pena, no se pueden grabar muchas cosas. Pero bueno, muchachos, vengan, o sea, la entrada solo cuesta 60,000. Es bueno para que vengan a conocer la historia, a que vengan a conocer lugares importantes de aquí de Laos, de Luang Prabang, de esta hermosa ciudad. Y bueno, chicos, al lado del palacio tenemos un mirador. Hay que subir toda esta montaña, se llama Posey Mountain. Hay que pagar la entrada, ya les voy contando cuánto es. Pero bueno, vamos a ir allá arriba, queda justo al lado del palacio. Acompáñenme. Y chicos, la entrada costó 30,000 kip. Me compré una botellita de agua también, costó 10,000 kip, lo cual es necesario porque vamos a subir bastantes escaleras. Estamos aquí en plena tarde, entonces va a ser bastante, como que va a ser un poco fuerte, pero lo bueno es que hay como que muchos árboles que tapan el sol. Así que bueno, aquí empezamos. Hay unos ángeles aquí en la entrada de la religión budista. También
Supongo que son los que protegen la montaña. Y bueno, aquí estamos. Atrás tenemos el palacio también. Comenzamos a subir. Este mirador es bueno subirlo para el atardecer. Pero a lo que yo ya estoy aquí en el palacio, aprovecho la oportunidad. Llegamos al tope. No fue tan complicado como lo imaginé. Ya estamos aquí sudaditas, pero es por el calor que está haciendo. Pero qué belleza. Por allá tenemos el río Mekong, las casitas. Vamos a asomarnos bien. A ver qué tal esto. Wow, miren eso. Ya llegamos a la cima, bastante sudadita por el calor, pero no estuvo tan complicado. Laos es una belleza de ciudad. Es una hermosura, o sea, es una ciudad bastante verde. Si ven los techos inclinados es porque el estilo de las casas también tienen influencia francesa, arquitectura francesa. Y bueno, por aquí les doy una vista 360. Qué belleza del lugar. Por aquí está el río. Es una completa belleza, ya veo por qué es patrimonio de la humanidad este lugar. ¿Vale la pena subir? Sí, vale la pena subir. Vemos que es una ciudad bastante montañosa, tiene muchísimas palmeras, es muy bonita. Una de las ciudades más bonitas que he visto en mi vida. No hay edificios, solo casas, muy verde. Es una completa belleza. Laos ha sido el país más bombardeado en el mundo. Y es que durante la guerra de Vietnam, a pesar de que Laos era un país neutral, igual pagó las consecuencias porque Estados Unidos creó una campaña aérea que se llamaba la Guerra Secreta con la finalidad, el objetivo principal era destruir la ruta de Ho Chi Minh, que era donde Vietnam del Norte pasaba suministros de ayudas para soportar la guerra. Mandaron más de 2 millones de toneladas de bomba, 500.000 misiones, que eso equivale a cada 8 minutos por 24 horas y durante 9 años bombardeo. Se dice que el 30% de las bombas todavía no han explotado y agricultores en los campos siguen encontrando bombas. Y también niños que piensan que es un juguete. Entonces, por esa razón hay fallecidos. Así que muchachos, si visitan Laos, no pasen los senderos señalizados, no crucen los senderos señalizados porque puede ser peligrosos. Entonces, ahí les dejo ese dato, muchachos. Y bueno, es una pena, pero te deja un mensaje también de resistencia. A pesar de todo, el país se ha levantado, pero solo imaginar esto, por lo que el país tuvo que pasar esa pesadilla durante todos esos años, hace más de 50 años, y que todavía estén pagando las consecuencias, es una grandísima pena. Pero bueno, muchachos, aquí estamos. Este país se ha levantado bastante fuerte y bueno, les dejo esa información. Y ya que estamos en esta montaña con este mirador tan bonito y te he contado esta historia súper importante que pasó aquí en Laos, quiero invitarte a que me acompañes al Museo Utso Laos Visitor Center, que nos va a mostrar y nos va a explicar más información acerca de lo ocurrido aquí en Laos. Ese que tenemos allá atrás, muchachos, es el río Mekong. Es uno de los ríos más largos que tiene Asia. Y este que tenemos acá es el Nam Kang River, que es el que se une con el río Mekong aquí en la ciudad de Luang Prabang. Wow, aquí tenemos este gran Buda. Por allá está el Buda reclinado también. Aquí en el camino de la bajada. Por eso es bueno que traigan ropa respetuosa, acorde a los templos, porque en estos lugares importantes vemos al Buda. Entonces, bueno, ahí les dejo ese dato. Este es un sitio bastante sagrado. Aquí están reunidos muchísimos monjes. Está Buda por todos lados también. Y bueno, ya aquí vamos bajando. Oigan, cuando llegué aquí me recomendaron un lugar que se llama La Cantina, restaurante, y es latino. Yo voy a comer aquí. Bueno, aquí en este lugar me pedí un cevichito, pescadito crudo con limón. Vamos a comer ya.
Aquí te venden comida de España, México, Argentina, muchísimos lugares, está muy muy cool. Bueno chicos, ya comí, la verdad ese ceviche estaba muy muy rico. Me hacía falta como, disculpen que no les mostré comida de aquí de Laos, tengo videos anteriores donde muestro muchísima comida de aquí, pero es que necesitaba como comer comida de mi continente, así que pedí un ceviche peruano, estaba muy muy rico. Me dijeron que los bailes de salsa son los días miércoles en la noche, entonces para que sepan, la gente ahí súper súper amable. Y bueno, ahora sí, ya que nos desviamos, ahora sí vamos a ir al museo. Bueno, les cuento que me eché una desviada porque me arreglé un poco las uñas, estaban vueltas a un desastre. Aquí las uñas cuestan 120.000 kip. Te agarran entre dos personas y tienes como a dos personas más viéndote, o sea, manos es lo que sobran para hacerte las uñas aquí. Y la hicieron rapidito, como en 30 minutos. Y bueno, ya voy a continuar para el museo ahora sí. Uy, les cuento que aquí el calor está increíble, que eso es... Miren, de aquí para allá no hay ni una sombrita. Me siento como en un desierto. Bueno, este es el museo, es bastante pequeñito. Aquí están los diferentes tipos de bombas y esto que recibió el país. Oh my god, de todo un poco. Se ve bastante como, no sé, parece como una casa. Es pequeñito, es gratuito, también la entrada. De esas eran las bombas que yo les estaba hablando. Y aquí hay algunas armas y otras bombas. Este museo es pequeño pero súper valioso en información. Es uno de los más sorprendentes que he visitado. Y bueno, aquí te muestran lo que es las bombas reales, armamentos, también el arduo trabajo que hacen el equipo que se encarga de desactivar las bombas que todavía se encuentran en este país. Aparte también historias de las víctimas. Es una locura, es bastante fuerte visitar este lugar. Así que bueno, aquí les dejo este dato para que cuando vengan a Luang Prabang pasen por aquí. Chicos, y mi misión por Laos ya se ha terminado. He venido desde el sur, como les había contado, desde Don Det hasta aquí, hasta Luang Prabang, pasándome también por diferentes ciudades en el camino. Uno de mis favoritos, Van Bien, porque tiene muchísimas actividades divertidas, pero esta ciudad me encantó también. Está muy interesante y he aprendido bastante sobre la historia de este país. Espero que ustedes también hayan disfrutado de la información, que puedan visitar estos lugares o bueno, si no, aprendido muchísimo acerca de estos lugares que están por aquí por Laos. Tengo muchísimos videos aquí en mi canal que les cuento toda mi experiencia y bueno, nada, espero que a ustedes les haya gustado muchísimo también esta experiencia, que la hayan disfrutado conmigo. Me encantó Laos, me gustó muchísimo. Bueno, todavía hay cositas que hay que arreglar, como que tienes que pagar muchas veces en efectivo, entonces eso ya como que tienen que modernizarlo. Pero bueno, está bien, lo disfruté mucho, se sintió muy muy auténtico. Espero que ustedes también hayan disfrutado de esta experiencia por aquí. Así que bueno, nos vemos en un próximo país, en un próximo video. Chao.